la maldición de la oposición para conquistar y establecer el reino de Dios. Diga conmigo: yo rompo el ciclo de la maldición, de la oposición, para conquistar y establecer el reino de Dios. Satanás usa ciclos de maldición para detenernos, para oponerse, para que nosotros no conquistemos nada y para que no establezcamos el reino de Dios. Esta es una de las cosas que la iglesia no ha entendido y no ha aprendido a romper. Ahora, desde que nos convertimos, somos una amenaza para el reino de las tinieblas, porque uno hace 1,000, 2 a 10,000. Cada uno de los que está aquí carga el propósito de Dios. Diga conmigo: yo cargo el propósito de Dios. Diga: yo tengo un destino profético. Diga: tengo el llamado de la reconciliación. Soy un ganador de almas. Diga: tengo la capacidad espiritual, tengo el poder para imponer mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán. A eso Satanás se va a oponer y va a tratar de traer ciclos de maldición. Quiero comenzar por Daniel 7, versículo 18 al 28. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba cosas grandes, y parecía más grande que sus compañeros. Daniel aquí recibe la revelación de los acontecimientos futuros, a lo que nos tocaría enfrentarnos. ¿Sabe que este sistema mundial está gobernado y controlado por demonios? Daniel le llama bestias. Me quedé aterrado de lo que vi hoy en las noticias. Un predicador estaba en Estados Unidos predicando al aire libre, y se le acercaron 3 adolescentes, muchachas de 14, 15 o 16 años. Comenzaron a burlarse de él, a hacerle la mofa. La gente comenzó a filmar, y una de ellas se notaba que era la líder. Decía: a mucho honor soy lesbiana. Y comenzó a hablar mal del evangelio, a hablar mal de Dios, a hablar mal de Jesús. Y el predicador no hacía otra cosa sino orar, hasta que ella alzó la voz y dijo: ¿saben una cosa ustedes, predicador, y ustedes? Yo soy la hija del pastor fulano de tal, un hombre conocido en Estados Unidos. Imagínense, la gente se horrorizó. Como nunca antes en el mundo hay una bestia que está controlando a los jóvenes. Los jóvenes viven más perdidamente que los de mi generación.
Los jóvenes de mi generación son un alma de Dios en comparación a los jóvenes de este tiempo. Son muchachos con una proyección increíble, muchachos que son youtubers. Aquí en Colombia hay uno que gana 8.000 millones de pesos mensuales. Hay otra que por mostrar los pechos se gana 12.000 millones de pesos mensuales, y no pasan de 24 o 25 años. Gente que sabe de tecnología, gente que hace negocios con criptomonedas, gente que es capaz de hackear cualquier cuenta para robarle. Esas son las bestias que están controlando el mundo. Ahora, nuestro país, o el gobierno de este país, acaba de nombrar al representante del ¿cómo se llama? Del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Ah? No, el que rige las iglesias. Ministerio del Interior, que siempre había sido dirigido por alguien cristiano. Ahora el presidente de este país le dio por colocar a un hombre que es todo un tracalero, que se hace pasar por rabino. Y él compró cualquiera puede comprar ese título de rabino en la internet por $150. Es más, en esa página usted puede llegar a ser pastor y puede tener licencia para casar, licencia para cualquier cosa. Y ese es el hombre que está supuestamente dirigiendo la libertad de culto en el país. Yo creo que tenemos que despertar, mis amados. Este mensaje voy a predicarlo lo más claro que sea posible, y si me toca usar el día de mañana lo voy a hacer. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo quebranto todo ciclo de maldición, de oposición, que me quiera detener para conquistar, para estar más alto y para establecer el reino de Dios. El reino de Dios, dice Mateo, avanza contra viento y marea. El reino de los cielos lo conquistan los valientes. Amén. De manera que necesitamos violencia espiritual. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús para no permitirle al diablo que nos detenga. Y ahora yo proclamo que todo ciclo de maldición impuesto por el diablo, dirigido por bestias que gobiernan esta ciudad, que han tratado de detener a Maranata Cali, se rompe este ciclo de maldición. Toda obra del diablo que quiera controlar las finanzas, que quiera controlar el crecimiento espiritual, numérico y financiero, lo rompemos en el nombre de Jesús. Y ahora derribamos este ciclo demoníaco, esta visitación de los demonios que saca gente de la iglesia, que le daña el corazón a la gente de la iglesia, que destruye los jóvenes, que daña familias. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, nos paramos firmes en la fe, nos paramos firmes en lugares celestiales para derribar toda confrontación diabólica, para deshacer todo plan, toda agenda de los demonios. Se derriba. Suelta las multitudes, suelta las finanzas, suelta las escrituras de propiedad, suelta el crecimiento espiritual. Oh, darreba que haya senda levaca, nanda raba calla sota levaque, miribiquira basota levaca. Y ahora proclamamos la libertad de Dios. Declaramos que nos ensanchamos al norte, al sur, al este y al oeste, en la autoridad gloriosa del nombre de Jesús. Amén. ¿En dónde quedé? ¿En qué texto quedé? Si me lo colocan ahí.
compañeros. Ok, continuemos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. En la Biblia, cuerno es la señal del poder demoníaco. Hay un cuerno, hay un poder demoníaco que le hace guerra a los hijos de Dios. No estorba a los impíos, no estorba a los que viven para el mundo, solo se le opone a los hijos de Dios. Y como dice aquí Daniel, le hacía la guerra contra los santos, y miren ustedes, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, que es el Padre Celestial, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y yo creo que proféticamente esta iglesia está en este tiempo. Por muchos años hemos sido perseguidos. Por muchos años hemos visto ciclos de maldición atacándonos. Pero ahora nos llegó el tiempo de que el reino de Dios haga que esta ciudad nos la entregue Dios en nuestras manos. No para jactarnos, sino para impactar esta ciudad. Esta iglesia se va a levantar a impactar esta ciudad. Se va a levantar a ganar almas. Se va a levantar a hacer una mega iglesia. No importa los pocos que se vean. El pequeño vendrá a servir y el menor un pueblo fuerte. Este domingo tuvimos la asistencia más alta desde que estamos aquí. Afuera habían 68 carros. Imagínate. Algo Dios está haciendo. Y solo unidos como el cuerpo de Cristo vamos a remover a estos demonios. Vamos a derribar a este cuerno diabólico que ha levantado ciclos de maldición para detenernos, para que no nos ensanchemos. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Todos ellos se levantarán y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Yo no sé si usted está enterado de cómo está la economía a nivel mundial. La bolsa de Nueva York está caída. Los chinos están en crisis. Y hay una guerra sin cuartel. Ayer salieron los que hacen los bolsos Dolce Gabbana, Hermes. Un solo bolso de esos vale $50,000. Y como Trump le declaró la guerra, ahora ellos, los productores chinos, salieron a decir que el costo de un bolso de esos es de $1,000. Y estas marcas lo venden a $50,000. Y dieron la manera de que si alguien quiere un bolso de esos, se lo mandan, se lo venden. Hay una guerra terrible. Hay una competencia, pero detrás de esto hay demonios. Detrás de esto Satanás está desesperado. Está tratando de combatir a los santos. Está tratando de asfixiarlos como nunca antes. Hay mártires. Mire, estamos a ¿qué día es hoy? 16 de abril. A esta fecha han muerto más cristianos de los que murieron el año pasado. Hay una persecución sin cuartel. Ahora, donde más hay persecuciones en China.
Pero donde tenemos la iglesia más grande está en China. Una sola iglesia tiene 15 millones de miembros. Se reúnen en catatumbas, se reúnen en cuevas. Jesús está apareciendo en los países musulmanes. Ahora Dios está levantando una camada de predicadores, hombres y mujeres que fueron musulmanes. O sea, Dios no está quieto. Por eso la iglesia no vamos a estar quietos. Ustedes van a ocupar los lugares más altos. Ustedes van a ser promocionados por Dios. Y eso lo va a pelear el diablo. Eso lo va a pelear el diablo. Pero recuerde que el anciano de días, que es el Padre, estableció entregarnos el reino. Y en este tiempo Dios ha establecido entregarnos esta ciudad, las almas de esta ciudad, las familias de esta ciudad, los jóvenes de esta ciudad. Como nunca antes se nos están abriendo puertas que nunca se nos habían abierto. A donde vamos hay gracia. Y este es el comienzo de una obra sobrenatural. Escúcheme. La razón por la cual entendemos que va a suceder algo sobrenatural, un avivamiento de Dios, es por el nivel de oposición. Continuemos. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y está hablando de Satanás. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo los querrá quebrantar. Levante su mano y diga: yo me paro firme en la fe y le prohíbo al diablo quebrantar mi salud. Le prohíbo al diablo quebrantar mi economía. Le prohíbo al diablo quebrantar mi familia. Le prohíbo al diablo quebrantarme a través de tragedias, a través de dolor o a través de enfermedades. Diga: derribo toda obra del diablo. Ahora someto bajo mis pies todo plan, toda agenda diabólica en contra mía, en el nombre de Jesús. Amén. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo tratará de quebrantar, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Él es especialista para cambiar el tiempo de las respuestas. A Daniel le atrasó la respuesta 21 días. A Israel lo atrasó durante 430 años. Un ángel tuvo que venir a decirle a Daniel: desde el mismo día que oraste y clamaste, la respuesta fue despachada desde el cielo. Pero Satanás logró provocar un ciclo de maldición, donde por 21 días Daniel se sentía enfermo, se sentía desfallecer. Varias veces Jesús tuvo que venir en persona a levantarlo. Usted sabe el nivel de conquista que va a lograr por los ataques que le vienen a la salud. Hay ataques a la salud que no son físicos, son demoníacos, son espirituales, y nosotros no podemos quedarnos pasivos. Amén. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Durante 7 años Israel estuvo sometido a los filisteos. Le robaron ciudades, los llevaron a la quiebra, hasta que apareció el profeta Samuel. Samuel hizo tronar a Dios desde los cielos, y desde ese momento los filisteos comenzaron a ser derrotados. ¿Sabe cómo terminaron?
subyugados a la autoridad de Israel, porque ellos se le sometían al profeta Samuel. Las cosas van a cambiar. El panorama espiritual nuestro va a cambiar. Por eso nosotros tenemos que ajustarnos a lo próximo que viene. No podemos estar perdidos en el tiempo. Ahora, viene una promoción y hay que pelearla, porque si usted no la pelea, el diablo se la va a robar. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, peleamos el avance, la exaltación, peleamos la bendición que Dios ha programado para nosotros. Ahora resistimos todo demonio que nos quiera atrasar, que nos quiera robar el tiempo de la bendición de Dios. Amén. Amén. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Por segunda vez, pero se sentará el juez y quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado a los santos del Altísimo. Nos llegó el tiempo de gobernar. Diga conmigo: me llegó el tiempo de gobernar. Tu economía va a cambiar. Tú vas a estar en lugares de autoridad, en lugares de influencia que nunca te imaginaste. Cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que por 430 años, por 11 generaciones, 10 generaciones, en 40 años, aceptaron la situación como si fuera de Dios. Cuando Job aceptó lo que le estaba sucediendo como si viniera de Dios, el diablo se le vino encima. Ahora, los mensajeros que fueron enviados por Satanás vinieron y le dijeron: fuego del cielo cayó, consumió las casas, mató a los hijos, acabó con las cosechas y acabó con el ganado. Por eso Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Totalmente equivocado. Dios no está en el negocio de mantenernos arruinados, ni de mantenernos enfermos, ni de mantenernos pobres. La pasividad la pagamos caro. La falta de entendimiento la pagamos caro. Cuando no sabemos leer el mundo espiritual o lo que está pasando en el momento, lo pagamos caro. Ahora, fue la 11ª generación donde se levantaron intercesores que se cansaron de Faraón, se cansaron de los abusos, se cansaron de ser esclavos. Ya no querían comer más el desperdicio de lo que les sobraba a los egipcios. Ya no querían ser más esclavos. Por fin una generación se levantó. Por fin una generación dejó de ser pasivo. Maranata Cali es esa generación.
Dios está levantando de aquí intercesores que nos cansamos de estos ciclos demoníacos que de tiempo en tiempo aparecen para que alguien muera en la iglesia, que de tiempo en tiempo aparecen para tratar de hacerle daño a las familias. Maranata Cali se va a aprender a parar firme en la fe, y usted lo va a hacer por su familia. Usted se va a parar como un escudo, trazándole una línea a los demonios para resistir al león rugiente. Mi casa no la tocas, mi familia no la tocas, lo que Dios me ha dado no lo tocas. Así tenemos que aprender a hacer. Es muy cómodo venir y ponerle la cabeza a alguien para que ore por nosotros lo que nosotros no queremos pelear. Usted va a ser entrenado por Dios a través de mí como pastor, y usted va a aprender a pararse firme, y vamos a reclamar la herencia como hijos de Dios. Somos herederos y coherederos. Vamos a aprender a reclamar que este año las cosas van a cambiar. Este año Dios nos va a dar la fortuna, la bendición de firmar escrituras de propiedad. Yo te veré en tu apartamento propio. Esta iglesia tendrá este local de propiedad en el nombre de Jesús. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra. Miren ustedes, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Cuando Dios nos da algo es ancho, es bueno, hay leche y hay miel. Dios no es escaso. Si le vas a pedir algo a Dios, pídeselo de la mejor manera. Pídele cosas grandes. Como dijo alguien por ahí, pídele a Dios un león para que por lo menos te toque un gato. Uno de los problemas de Israel en el desierto es que Dios esperaba que ellos abrieran la boca en grande, porque Dios quería darles a conquistar. ¿Sabe quién le puso la meta a los príncipes para conquistar? Fue Dios a través de Moisés. 62 naciones para 2 millones de habitantes. No tenemos idea de hacia dónde Dios nos quiere llevar. La naturaleza humana es muy conformista. Nos conformamos con la cosa muy pequeña. Si nosotros queremos, hasta que faltan 5 para apartarnos, para irnos al cielo, vamos a avanzar. La próxima semana va a ser mejor que esta. El próximo mes va a ser mejor que este, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Mantengamos con expectativa, no se ajuste a la rutina. El que se ajusta a la rutina ya está apresado en ese ciclo de maldición. Para sacarlos a una tierra, aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo y todos los feos. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto. El faraón que murió fue el número 10. Cuando se levantó el número 11, era peor que los últimos 10. Era la reencarnación del mismo diablo. ¿Sabe por qué Dios permite eso? Para que nos movamos, para que dejemos de
de esa teología de Job. Dios dio, Dios quitó. Y nos movamos a caminar en fe. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Muchas veces Dios permite, no porque sea su voluntad, sino porque a veces Dios mismo no sabe ni cómo movernos. ¿Sabe qué los movió a ellos? Que estaban gimiendo a causa de su servidumbre. El trabajo era más rudo que anteriormente. Ahora Faraón ya no les permitía ni traer la paja. Los egipcios le ponían la paja y el barro para hacer ladrillo. Ahora, en venganza, Faraón les quitó la paja y le tocaba a ellos mismos ir a conseguirla. Les bajó la ración de agua. Les partió a la mitad el pan. De manera que ellos comenzaban a gemir a causa de la servidumbre. Y entonces clamaron. En otra versión dice: ellos comenzaron a gritarle, a gritar. Y subió a Dios el clamor de ellos. Compléteme el versículo. Compléteme en el versículo. No. Con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y este gemido hizo que Dios se acordara de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios le prometió a estos patriarcas que la tierra estaba bajo pacto por 1000 generaciones. Por los próximos 40,000 años, los descendientes de Abraham heredaremos la tierra. Seremos cabeza, iremos al frente, seremos tratados con dignidad, poseeremos esta tierra, seremos los dueños, no los peones de nadie, no seremos esclavos de nadie, seremos siervos de Jesucristo, pero de ningún hombre. Y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Sabe, por 400 años se quejaban esclavos, maldecían esclavos, lo cuestionaban, eran esclavos, hasta cuando tomaron la posición de hijos. Usted es un hijo de Dios, amado. Dios lo ama con un corazón entrañable. No hay cosa que más conmueva a Dios que cuando clamamos como hijos: Abba, Padre. ¿Sabe cómo clamó Ismael? Siendo de meses, que su mamá Agar lo tiró ahí para que se muriera. Él todavía le estaban dando pecho, pero a Agar se le acabó la comida y el agua y lo tiraron ahí. Ese niño comenzó a balbucear. ¿Sabe qué decía? Abba, Padre, Abba, Padre. Esas expresiones son las primeras palabras de un niño cuando comienza a hablar. Balbucea. Imagínate, a Dios le llama la atención. Si a Dios le llama la atención el balbuceo de un niño, ¿qué será cuando tú le clamas como hijo? Ahora no clames como esclavo, no lo cuestiones. Clamémosle como hijo, pidámosle ayuda como hijo. Él te va a escuchar, Él se va a acordar de su pacto, Él va a actuar. Y en esa generación Dios hizo lo impensable. Sacó a su pueblo con júbilo, sacó a sus escogidos con oro y con plata. El día que lo libertó de Egipto, no habían esclavos, no habían enfermos. De un día para otro se acostaron siendo pobres, se levantaron siendo riquísimos. No me extrañaría que al final de este año muchos de ustedes terminaran con un nivel financiero que usted nunca se imaginó. Es lo que Dios
va a hacer por nosotros. Pero tomemos la posición de hijos. Satanás forma los ciclos de maldición para detener hijos. Déjeme decirle, los hijos no pueden ser detenidos, porque los hijos son herederos. Abra la boca, pídale a Dios y usted va a ver un cambio en su salud, en su familia y en su economía. La versión Castilian de solo el Salmo 23, de Éxodo 2:23. Y sucedió que durante ese largo periodo murió el rey de Egipto, y los israelitas seguían lamentándose de su servidumbre y clamando, y su grito de socorro, salido del fondo de su esclavitud, llegó a Dios. Los momentos más críticos que yo he tenido los uso para clamar con la actitud correcta y el corazón correcto, humillado. Usted no se puede enojar con el único que le puede ayudar. Al corazón contrito y humillado o hecho pedazos tú no despreciarás. Hay una forma de mover a Dios. El rey Ezequías tenía 23 horas 55 minutos, porque ya había perdido 5 minutos. Y él se fue hacia la pared, comenzó a orar como hijo. Si usted quiere saber qué fue lo que oró el rey, vaya a Isaías 38 y lea del versículo 1 como hasta el 18. Esa fue la oración que él hizo. Oró como hijo, le recordó a Dios cosas, y Dios hizo devolver al profeta. Así nosotros tenemos que aprender a orar, porque eso va a hacer de que usted libre cuando un hijo suyo esté siendo atacado, o cuando su pareja pueda ser atacado por los demonios. Usted la puede librar. Podemos librar nuestras familias. Podemos evitar que el diablo se les acerque. Amén. Hasta que lleguemos al cielo estamos en guerra. Diga, estamos en guerra. La versión Dios habla hoy. Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió, y los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos. La versión oro: de allí a mucho tiempo el rey de Egipto y los hijos de Israel, gimiendo bajo el peso de las faenas, levantaron el grito al cielo. Por 400 años no lo hicieron, y el clamor en que les hacía prorrumpir el excesivo trabajo subió hasta Dios. Yo no puedo creer que un país como Nínive, una ciudad como Nínive, tenga más revelación de la oración que nosotros. ¿Sabe por qué Jonás no quería predicarle a ellos? Porque era la ciudad más pagana. Eran los enemigos de Israel. Ellos habían causado mucha destrucción a Israel, y Jonás quería que Dios los destruyera. Por eso se le escapó a Dios. Y cuando vino y predicó un mensaje sin salvación, sin esperanza, sin motivación, seco, alardeando que iban a ser destruidos. ¿Sabe cómo fue el mensaje de Jonás? Nínive será destruida en 40 días. Y se iba de arriba abajo y de abajo arriba. Pero esto hizo que el rey de Nínive entendiera. Ellos conocían a Jonás y sabían que Jonás era un profeta de Dios. Y se reunieron y todos decidieron ayunar. Hasta los bebés, hasta el perro y el gato ayunaron. Se vistieron de cilicio y miraron cómo hacían los judíos para humillarse delante de Dios. Hicieron exactamente lo mismo. Cuando Dios los vio en esa actitud,
de arrepentimiento y de conversión, hay algo que enloquece a los teólogos. Dios se arrepintió de hacerles el mal. Dios mismo les quitó de encima un juicio. Por eso se deprimió Jonás. Yo he tenido momentos de experimentar eso, de llegar al último momento de mi vida donde no sé qué hacer ni para dónde agarrar, tirado en el suelo, llorando, tragando polvo, incomodándome, suplicándole a Él. Y yo he visto cómo Dios cambia la situación y las circunstancias. De esa manera tenemos que aprender a vivir. Porque no crea que el diablo se va a quedar quieto cuando vea llegar la bendición de Dios a tu vida. Él va a querer robártela, pero no se lo vamos a permitir. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene la potestad en el cielo, en la tierra y debajo del infierno. Ahora, con esa potestad, con ese poder, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tuve la oportunidad de cambiar mi celular. El que tenía ya estaba muy anciano. Casi no logro cambiarlo, pero bueno, Dios hizo un milagro ahí. Y este celular, que es otra tecnología, me apareció a las 4 de la tarde. Después de las 5:30 habrán tormentas eléctricas. Así es el pronóstico hoy en día, yo no sabía. Desde las 4:30 hasta las 9:30 tormenta eléctrica en Cali. Yo dije, cogí ese celular, reprendo al diablo. 4:30. Qué truenos tan terribles. El lugar donde lloro comenzó a cimbrarse. Llegó un momento donde yo me intimidé. ¿Y a mí qué me pasa? Yo me paré y dije: no, Señor, yo gobierno esta ciudad. Esta lluvia cesa a las 6:30 de la tarde. Y por mi ventana se veían unas nubes. Ay, Padre. Y yo dije: ángeles de Dios, llévense esas nubes a Buenaventura, que Marino allá bregue con ellas. A las 6:30 dejó de llover, pero a las 12 se larga otra vez el aguacero. Ustedes y yo tenemos ese poder. Me ha tocado hacer algunas vueltas determinantes, y antes de salir a casa, a donde vaya, ya llegó la gracia de Dios. A donde vaya le voy a caer bien a la gente. Me voy a comportar como un hijo de Dios, amable. Y así ha pasado, porque yo he comprobado que si uno llega a un lugar y alborota el avispero, ¿qué le pasa a alguien cuando alborota el avispero? Lo van a picar las avispas. Hay que someter a esos demonios. Cuando usted vea salir a sus hijos de casa, salen por camino derecho, van al colegio, van al trabajo y regresan sanos y salvos aquí a la casa. Amén. Usted sale en su auto, salgo bendecido. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Dios guarda este carro. Dios me guarda de ir y de regreso. Ahora, no maneje tan rápido, porque se le marea al ángel y se le baja.
Así tenemos que orar. Amén. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Vamos a comenzar a echar fuera demonios. Si a usted le da susto, compre un perro. Vamos a echar demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Yo me quedo aterrado. La gente que me pide oración por casos bien difíciles, casi al borde de morir, y oramos por él. Yo oro con la persona y Dios lo sana al instante. Que en esta iglesia uno no visajea es otra cosa. No como en otras iglesias que mandan a 3 ujieres y los traen ahí cargados. Dios me salvó de la muela. Hay milagros que están aconteciendo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que creemos que orando por un enfermo vamos a sentir algo. No, es por fe. Lo más reciente, la mamá del pastor Nemesio tuvo que ser llevada de urgencia a la clínica. Ya es una señora de más de 89 años, creo que es. Y el pronóstico era terrible. Oramos los dos, batallamos los dos. De un día para otro la señora se sanó. De un día para otro los médicos tuvieron que echar para atrás lo que habían dicho. Este calibre de milagro lo vamos a comenzar a ver. Ahora, a medida que Dios nos vaya bendiciendo, en esa misma medida vamos a ganar almas. Vamos a levantarnos a predicar. Cuando hayan aquí planes, Andrés, tráiganse gente invitada. Traigan muchachos que usted vea que en la cuadra están desorientados. Traigamos familiares. Donde nosotros vivamos, prediquemos. Hagamos obra social con la gente. En el barrio nosotros hacemos obra social. El domingo que después del culto que llegamos a casa, había un señor de 54 años, totalmente envejecido, de Bucaramanga, y me decía: Señor, tengo hambre, regáleme algo de comida. Yo estaba cansado, no quería sino llegar y tirarme a una cama. Pues yo le dije: claro que sí. Entré a mi alacena, cogimos esto, mi esposa empacó otra cosa y se lo entregamos. Hagamos el bien, compartamos de lo que Dios nos está dando. ¿Sabe? Y usted se lo voy a enseñar mañana. ¿Sabe por qué le vino el ataque a Job? ¿Y por qué vino ese ciclo de maldición de 8 meses sobre Job, que le causó desastres, miserias y casi lo mata? Porque ese hombre alimentaba a las viudas, bendecía a los jóvenes, le pagaba la universidad a los jóvenes. Yo creo que en ese tiempo, si a alguien se le caía a la casa, él se la levantaba. ¿Se imagina uno tener dinero para eso? ¿Se imagina esta iglesia y lo vamos a llegar a hacerlo? Que vengan y nos digan: ahí en Siloé se le cayó la casa a una viejita, y armemos un equipo de trabajo y vamos y se la levantemos. Ay, qué emoción, qué emoción. ¿Para qué queremos plata? ¿Para guardarla debajo del colchón? Error. Dios no da los recursos para meterlos debajo del colchón. Seamos sembradores. Vamos a bendecir a diestra y a siniestra.
Y así mismo le vamos a predicar el evangelio a cuanta persona haya por ahí. Bueno, tengo 2 testimonios fresquitos pero rápidos. Es una hija de la iglesia. Ella estaba esperando la liquidación de Telecom. ¿Se acuerdan la empresa de Telecom que era de mensajería y de telegramitas? ¿Te acuerdas? Bueno, resulta que ella nos dijo: necesito que oren por mí. Le había dicho a mi esposo también, porque estoy esperando la liquidación, nada que sale. Entonces Juan Emanuel y yo fuimos y la visitamos. Ella vive lejos, por allá bueno, bien lejos. Y resulta, no recuerdo, pero eso es como por por allá muy lejos. Sí. Entonces resulta que fuimos, ella feliz de que la hubiéramos visitado, nos recibió en la casa. Entonces estuvimos orando por eso y por otras cosas. La ungimos, nos fuimos. Ella viene a los cultos muy cumplida. Cuando hace una semana me dice: me resultó la liquidación. Ella había hecho una promesa a la iglesia que va a comprar unas sillas muy confortables para la iglesia, y me dijo: la promesa está en pie. Pero hay otra cosa, me dijo: estoy esperando la pensión, pero cometí un error. Yo retiré el saldo de pensiones, o sea, no tenía derecho a la pensión porque ya había retirado el saldo. Y lo más tremendo es que yo le dije: no, para el que cree todo es posible, vamos a orar, y oramos. Eso fue el domingo antepasado. Cuando viene el domingo pasado y me dice: le cuento que la pensión me salió. Eso es algo sobrenatural. Y ella decía: la oración de la iglesia, empezando por el Padre, por nosotros, todos nosotros tenemos ese poder para que lo imposible se haga posible, y está feliz. Ella me decía: estoy feliz. Y el segundo testimonio es que hay un niño que se levanta solo, que viene con Santana, tiene 7 años, es ojiclarito, muy lindo. Y Juan se aterra porque mi hijo Juan ha ido allá a hacer el grupo de oración a veces con ellos, los ha visitado. Y el niño viene a la iglesia solo. Él llega a la casa de ellos y ellos lo traen. Entonces mi esposo mercó. Yo siempre que él merca limpio la alacena, limpio la nevera, bueno. Cuando yo empecé a mirar y yo dije: no, esta alacena está muy llena, y empecé a sacar cositas, y le armé un mercado. Y le metí cosas de niño, dulcecitos y cosas que le gustan. El domingo antepasado se lo traje, pero él no vino porque estaba de cumpleaños. Se había quedado dormido, me dijeron ustedes, y que estaba de cumpleaños. Y este domingo que vino, salió con su bolsada de mercado. Feliz ese niño, se le veía una cara resplandeciente. Como dice mi esposo, hay que hacer la obra social. Hay cosas en su casa que usted ni las usa, sáquelas, siémbrelas, que siempre va a haber una persona que necesita. En mi casa, la recicladora que nosotros también bendecimos, yo cada día, cada semana le saco la cantidad de reciclaje, más cosas que yo tenía guardada, que estoy depurando todo, closet, estoy renovando todo, porque si ustedes se ocupa, Dios se lo llena de nuevo. Sean bendecidos. O con mis trajes, ¿no? Que la juega con mis trajes y mis zapatos. Cambiamos de nevera y esa nevera se la regalamos a esa señora. Son 3 viejitas. Entre las 3 suman 200 años. Y usted viera a esas señoras cargando esa nevera por las lomas así de terrón colorado. Hoy se llevaron la plancha. Una plancha de vapor que teníamos ahí. Por esa plancha me pudieron haber dado 100,000. Pero no vamos a ser tan mezquinos. Vamos a bendecir a la gente, amén. Eso habla de que nosotros podemos manejar riquezas. Colóquese de pie, ya terminé. Levante sus manos y haga esta oración y diga: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da claridad, nos liberta para llevarnos al próximo nivel. Y ahora, en el nombre de Jesús, cortamos todo ciclo de maldición que se nos quiere atravesar para detenernos en el crecimiento espiritual, para detenernos en el crecimiento espiritual.
en el crecimiento financiero y en el crecimiento numérico. Diga, ahora lo rompo y yo declaro que reclamo la promesa de Abraham. Seremos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar. Padre, gracias. Declaramos que nos despertamos para ser militantes. Renunciamos a estar dormidos, a estar adormecidos. Atamos al demonio de letargo y estupor. Lo echamos fuera y ahora declaramos que nos preparamos para una nueva temporada, para una visitación de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aplauda bien fuerte.